¿Qué tal? En este episodio exploramos el pensamiento monógamo y cómo se manifiesta, no solo en nuestras relaciones románticas, sino también en nuestras amistades. Analizamos cómo se encuentra presente en lugares que no habíamos considerado y los efectos que tiene en nuestras vidas. Además, discutimos nuestras propuestas y alternativas frente a este sistema, ofreciendo nuevas perspectivas para relacionarnos y conectar con los demás. Así que vamos a pensar tierno. Hola, yo soy Jess. Y yo soy Aralim. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bienvenidos a Pensar Tierno. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. El día de hoy vamos a platicar sobre el pensamiento monógamo y sus efectos en nuestras vidas e identidades. Entonces, pues quisiera comenzar platicando un poquito sobre qué entendemos por pensamiento monógamo. Para mí, el pensamiento monógamo es la expresión del sistema monógamo en nuestras vidas y en nuestro lenguaje y en nuestra forma de comprender el mundo. Es decir, todas estas características que el sistema monógamo tiene, que pues justo platicábamos la vez pasada, que eran jerarquizar, buscar la exclusividad, calificar, categorizar cosas más o menos valiosas, es decir, todas estas formas de mirar, es la forma en que se expresa entonces en pues nuestra manera de habitar el mundo y de relacionarnos con las cosas. Entonces, el pensamiento monógamo sería como este traslado del sistema monógamo a nuestra vida y a la manera en que nos comportamos y nos relacionamos. Sí, también siguiendo esta idea que también decía en el capítulo anterior, o sea, me hace sentido pensar justamente a la monogamia pues como una forma de pensar, ¿no? Esto que decía de una forma de pensar, una forma de sentir, y que en realidad como esas expresiones como muy claras que tiene de este pensamiento monógamo o sistema, que es como esta relación que describías en el episodio pasado, como de que se relacionan dos personas y que hay una jerarquía, etcétera. O sea, creo que esa es como la punta del iceberg de justo todo lo que queremos hablar hoy, que es todo lo de abajo, ¿no? Que es esas otras cosas que también estamos haciendo por habitar en ese sistema y que no necesariamente tienen que ver con cómo nos relacionamos afectivamente, románticamente, pues, sino que está en muchos lugares de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Sí, justo. O sea, creo que para mí el punto de hablar del pensamiento monógamo sí es denunciar las maneras en que nos relacionamos, pero también incluye señalar que es algo que nos acompaña en nuestro tránsito por la vida, pues. O sea, que todo el tiempo estamos mirando de esa forma y todo lo estamos catalogando y pues interpretando desde la monogamia, así sean nuestras relaciones amorosas, así sean nuestras relaciones en general, así sea nuestra vida, así sean nuestros gustos, así sea nuestra identidad. Incluso se escapa el pensamiento monógamo en nuestro lenguaje. Entonces, la idea del día de hoy es justo platicar en dónde podemos encontrarlo, además de nuestras relaciones amorosas, como para tenerlo un poquito más observado y vigilado. Muy bien. Muy bien. Entonces, pensando en eso, me gustaría preguntarte en qué temas, en qué momentos, en qué situaciones te has reconocido a ti mismo pensando de forma monógama. Creo que, bueno, también me di cuenta que había, digo, para contestarte voy a anticontestar. O sea, también me di cuenta las cosas en donde no lo estaba teniendo, y a partir de ello me di cuenta en otros lugares donde sí, ¿no? Justamente, por ejemplo, yo ubicaba mucho al respecto de cómo tú leías un libro, por ejemplo, y cómo luego yo tenía esta idea como de, pues como de no deberle como esa lealtad a un libro a la vez, no jugar un juego a la vez, como no jerarquizar tanto ciertas cosas musicales, sino más bien pensar que es como transitorio o así, ¿no? Yo diría que, o sea, de pronto sí tengo este pensamiento por ejemplo, cuando me atraviesa de, no sé, o sea, como de pensar de, ay, pues vine con este amigo y no sé qué, pero pues, ¿por qué no también, no sé, o sea, ¿por qué no hice esto con otro amigo?
O sea, creo que esos son los momentos en donde más se me aparece. O, por ejemplo, con parejas, ¿no? De decir, ay, pues es que siento que al querer a esta otra persona, pues como que le estoy fallando, porque justamente me gusta mucho esa idea de Brigitte Vasallo que dice que está tan instaurado ese pensamiento monógamo que son como las defensas, ¿no? Como en esta idea de las defensas del cuerpo, que se activan de decir, ay, me siento culpable, me siento triste, me siento así y así y así, por evitar otra relación, por querer a otra persona, por estar en el fútbol en lugar de haber ido a no sé dónde, por estar en el cine y no haber traído a no sé quién, ¿no? O sea, creo que esos son los lugares en donde de pronto veo que me ha atravesado. No sé tú dónde los ubicas. Híjole, la verdad es que yo me asumo como una persona con un pensamiento sumamente monógamo. Hasta hace no muy poco me di cuenta de que lo tenía y de que lo tengo así profundísimamente arraigado. Algo que pasó, como para darles contexto, es que cuando Ara y yo comenzamos a salir y a platicar, yo soy una persona que suele preguntar mucho como por los tops y por los favoritos de los demás. O sea, a mí me gusta mucho conocer cuál es tu canción favorita, cuál es tu película favorita, cuál es tu color favorito, porque siento que para mí, o por lo menos así lo entendía, eso conectaba con las cosas como más valoradas por la persona, ¿no? Y yo quería conocer eso, como lo más significativo para la otra persona. O sea, como que quería acceder a ese mundito de contenidos que eran como súper especiales, ¿no? Para la otra persona. Pero entonces me encontraba con que cuando le hacía estas preguntas a Ara, pues él como que no sabía qué contestarme o me contestaba algo, pero solo como por la artificialidad de la pregunta, pues en realidad no lo pensaba así y no lo sentía así y no tenía un top para responderme. Y eso, o sea, yo recuerdo que mi sensación era de mucha confusión y yo genuinamente me preguntaba como, ¿cómo no vas a tener un favorito en este tema? O sea, me estás choreando o no me quieres decir, ¿no? Claro que tienes un favorito, pero no me lo quieres compartir. Pero no fue sino hasta seguir hablando con él y platicando que me di cuenta que efectivamente no jerarquizaba las cosas de esa forma, ¿no? O sea, como que Ara tenía esta capacidad de disfrutar muchas cosas y entenderlas como en su especificidad y no tener esta necesidad que yo sí tenía de jerarquizar y de siempre estar encontrando como cuál es mi favorito, cuál es lo mejor, qué es lo que más me gusta, ¿no? Entonces eso para mí fue sumamente impresionante y como que me llevó a preguntarme por qué yo sí lo hacía, ¿no? O sea, porque yo todo el tiempo tenía esta mirada por sobre las cosas, jerarquizándolas tal cual, ¿no? Y eso se expresaba justo en lo que describes después, de que yo soy una persona que suele como experimentar las cosas de una a una. Por ejemplo, si estoy viendo una serie, solo veo esa serie y es como mi serie del momento y no puedo ver otra serie. Si estoy escuchando una banda, es como mi banda del momento y como que no escucho nada más y entonces tengo como una temporada de escuchar solo esa banda y como que me genera ahí una obsesión y una cosa súper profunda con ella. O si estoy leyendo, también no leo más que una lectura a la vez. Los videojuegos también me es... No sé si decir imposible, pero me es muy difícil jugar más de una cosa a la vez porque me clavo demasiado como con la historia y como con la narración y las experiencias. Que es el amor de tu vida, sí, nuevo o sea, juego. Tal cual, o sea, cada cosa que hago se convierte en el amor de mi vida, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, básicamente lo que hago es que genero una monogamia seriada con todo en mi vida. Y eso me di cuenta también, pues, que se trasladaba a mis relaciones, por ejemplo, a mis amistades. O sea, que hasta hace no muy poco yo sí era de estas personas que tenían una mejor amiga, por ejemplo, ¿no? O sea, en cada temporada de mi vida puedo ubicarme una mejor amiga y no es sino hasta hace unos años que como que empecé a habitar mis relaciones un poquito distinto, un poquito más como desde la horizontalidad y ya no le apuesto a tener una mejor amiga e incluso también pues las mismas circunstancias de la vida como que han propiciado que eso ya no se dé tanto porque pues las personas nos hemos reacomodado Ajá. pues en nuestros ritmos de vida, en nuestras actividades y demás, pero eso, entonces me asumo como la persona más monógama de este podcast. También me acordaba de esta relación que me contabas una vez con el anime, o sea, como pensar en que te gustó tanto un cierto anime que viste, que entonces eso no solo hizo que no pudieras ver otro
durante ese tiempo, sino que ya después como que decías, es que ese es el único anime que voy a amar en la vida, ¿no? Entonces pues ya no tiene caso ver nada más porque pues el amor de mi vida ya lo vi completo. Sí, totalmente. Y entonces no fue sino que hasta me di cuenta que eso pasaba, como que pude empezar un poco a cuestionarlo y a cambiarlo, pero, o sea, me es importante asumir que me ha sido bastante difícil, pues, o sea, como que sí son formas que tengo como muy naturalizadas de jerarquizar y clasificar las cosas, y hasta te podría decir que me es un poquito extraño entender el mundo sin esas jerarquías, pues como que me es un tanto insólito, pues, no pensar el mundo así. Ya. Sí, pues me imagino que... O sea, y yo realmente no sé por qué no hago como estas jerarquías como tan de forma así automática. O sea, porque tampoco es que lo haya reflexionado y entonces decidí que... O sea, en realidad solamente pues me parecía complicado, ¿no? Como cuando me dicen que cuál es mi comida favorita o cosas así. Es como de, ay, pues no sé, ahorita quiero una torta ahogada, ¿no? O cosas así. Uh-huh. Y entonces tú dirías que tú lo has experimentado como mediante culpa, el pensamiento monógamo. Hace rato lo mencionabas un poco así. ¿Podrías platicarnos más sobre eso? Yo creo que sí, sobre todo en las relaciones luego, o sea, como sobre todo de, ay, es que vine sin traer a no sé quién, o vi la serie sin decirle a no sé qué persona, o cosas así, ¿no? O sea, como si hubiera ahí una especie de traición. Y sobre todo, pues cuando no hay ese acuerdo también prevalece, ¿no? O sea, porque seguramente, eh, pues muchas veces, no sé, que fui a X lugar, pues no necesariamente X amigo quería ir o no. Entonces, como que yo digo, ay, es que le hubiera dicho, ay, ¿por qué estoy habitando acá, no? ¿Por qué estoy viendo tal serie? Mejor debería de esperar. O sea, creo que yo sí lo vivo desde ahí o lo he vivido desde ahí cuando lo siento, pero no me relaciono con estas otras cosas como dices, o sea, como que... Pero creo que cuando sí lo he sentido, pues va desde ahí, no sé tú cómo lo ubicas. Órale, no, pues sí, resueno mucho con que yo también he experimentado el pensamiento monógamo mediante culpa y está chistoso porque muchas veces no es que sea algo acordado con la otra persona, o sea, no es algo explícito. Por ejemplo, a veces, no sé, recuerdo que con algún novio me quedaba el sábado en mi casa por si surgía algún plan con él, ¿no? No lo habíamos acordado, no había nada explícitamente dicho sobre que fuéramos a salir, pero yo, pues en este intento como por valorar la relación y por darle el espacio a la relación, pues no hacía como ningún plan. Y entonces cuando pues finalmente me decidía a algo, ¿no? Me decidía pues, a salir con alguna amiga o a salir a comer un helado, cualquier cosa, pues venía esta culpa, ¿no? De no haberle considerado, de no haberle puesto primero en la elaboración de mis planes y haber elegido mejor haber hecho un plan individual o pues no haberle incluso incluido en ese plan que yo creé para mí. Entonces resueno mucho pues con que el pensamiento monógamo se manifiesta mediante culpa, pero muchas veces son cosas pues no habladas, ¿no? O sea, son más bien cosas Sí. que se asumen, que se presuponen, o sea, como que hay ahí una exigencia implícita de que todo el tiempo estemos justo priorizando y privilegiando a ciertas personas por sobre otras, ¿no? Sí, sí pensaba un montón en eso también, por ejemplo, cuando con parejas o así, o sea, que de pronto, pues no sé, planeas algo, o un ensayo, o una cosa así como, pues que en realidad no había nada ahí, como dices, apartado el tiempo, pero de pronto, pues no sé, puse un ensayo y, ay, es que ese día yo quería, y entonces sí me habitaba como esa culpa o me habita, ¿no? De que pues pude haber dejado ese tiempo para priorizar a esta persona. O sea, creo que sí es una forma en la que se activa. Y también creo que, o sea, esto que decía, esa metáfora de que son las defensas del sistema monógamo, ¿no? Porque finalmente eso de decir de, oye, no estás jugándole como tienes que jugarle, pues te hace sentir mal, ¿no? O sea, que hay muchos sistemas que procuran que no te salgas de ellos, pues de a sus partir de eso, lineamientos. de los lineamientos, a partir de hacerte sentir culpa, de que algo malo va a pasar si no haces eso, ¿no? De que las personas te van a ver de X forma, de que, no sé, o sea, miles de cosas, ¿no? Uy, esto que dices se me hace muy potente, ¿no? O sea, como la culpa, como este mecanismo Sí, en como... que la monogamia se
como que se defiende a sí misma, ¿no? Y prevalece en nuestras vidas. O sea, como la culpa puede ser esta señal de que pues estoy desafiando a lo mejor de alguna forma esas normativas monógamas y me siento mal por ello, ¿no? O sea, como que luego cacho que algo es medio antinatural o medio no esperado en mi comportamiento y por algo siento esa culpa, ¿no? Y creo que es un sistema, o sea, luego que también, por ejemplo, como esta vigilancia que luego se ejerce en ciertas morras como, no sé, o sea, también como que rompen esta cosa patriarcal y luego también de pronto hay Sí, esa culpa sobre ciertas cosas, ¿no? sí, Hay totalmente. cuestiones que no puedes habitar así nada más sin más, sino que te vigila. Y Sí, al revés, ¿no? También, o sea, todos los sistemas de alguna forma ejercen vigilancia. Pues lo digo porque también luego hay esta exigencia de ser más poliamoroso, más no monógame, y entonces como de no te tienes que sentir de ciertas formas, sino te tienes que sentir culpable porque no sé qué, porque tienes celos, porque te sientes mal, porque tu pareja tiene un nuevo vínculo, o sea, cosas así, ¿no? Entonces creo que, o sea, también lo diría porque creo que tampoco es algo particular del sistema monógamo, o por lo menos no así, sino más bien pareciera que los sistemas nos mantienen ahí como a partir de la culpa, ¿no? Y como de claro, recordarnos que eso, que así no se juega, ¿no? Que claro. eso no está aparte. Sí, pues es que finalmente la culpa es un mecanismo de control, ¿no? O sea, pensando que pues todas las emociones tienen pues una dimensión sociocultural. O sea, yo creo que la culpa sirve mucho como para hacernos recordatorios de cuál es nuestro lugar y qué debemos de estar haciendo, ¿no? Si no va a haber un castigo Ajá. y va a haber un malestar. Entonces la culpa muchas veces es como este aplacamiento de haz lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, no te salgas de estas líneas previamente establecidas para ti, porque ¿por qué te saldrías si allá no hay nada, ¿no? O sea, incluso como esta lógica de te va a ir peor si eliges Si no hay desafiar. nada más allá. Sí, y lo que hay no está chido. Ajá. Si es que te encuentras algo, no va a estar chido. ¿Sí? Y entonces eso me hace pensar, ¿tú cómo dirías que empezaste a cuestionar el pensamiento monógamo? Creo que de manera consciente hasta que leímos a Brigitte Vasallo. Eh, o sea, ya había cuestionado eso porque me gusta cuestionar cosas. Pero creo que no lo tenía identificado tal cual, ¿no? O sea, de pronto es de esas veces que sospechas que algo anda mal y luego después te das cuenta que hay una teoría que lo aborda y lo desmenuza y lo explica. Entonces creo que esa fue la experiencia que tuve con este libro, justamente que se llama así, ¿no? De terror poliamoroso, pensamiento monógamo. Creo que a partir de ahí me di cuenta de todo lo que implicaba la jerarquía y justamente me hizo mucho sentido esta idea como de la jerarquía, como de esas vigilancias y todo ello, ¿no? Creo que acomodé también muchas cosas, o sea, la forma en la que lo cuestioné fue como también darme cuenta que muchas cosas, como esto que decías, de que por qué no pensaba ciertas cosas como más arriba de mi comida favorita y todas esas, pues creo que también eso lo vi como, pues qué chido que no esté pensando ahí también en esos lugares. O sea, porque así como también al toparme como con esa que nombra esta autora, o sea, también vi como, estas cosas hay que cuidarlas, pero también mira, estas cosas pues están como chido, están bien y más bien como que procuran más horizontalidad, ¿no? Y creo que también, bueno, a mí me hace mucho sentido esta idea de la jerarquía, como que me gusta mucho pues cuestionarla. O sea, me parece muy deshumanizante cuando no se cuestiona y de pronto que haya personas como que pues que se les ofrezcan menos cuidados y de pronto como que se les limite su acción, ¿no? Entonces eso también me parece pues muy delicado y muy doloroso como para quienes se ven en esos espacios, ¿no? Creo que eso también a partir de ahí me hace mucho sentido. Y bueno, o sea, de pronto también, digo, ya después que hablemos específicamente de la jerarquía, pero también de pronto veo como que luego hay esta jerarquía como benevolente, que es como ese poder que aunque existe, te permite hacer cosas, y hay otra jerarquía como que... Y me parece peligroso eso, ¿no? Porque luego, pues se están jerarquizando ciertos afectos, pero como a cambio de
de seguir repartiendo esa jerarquía de a poco a poquito a ciertas personas, pero no deja de existir como ese centro de poder desde donde se permite o no. O sea, finalmente quien decide si se da el afecto o no es un conjunto de personas, ¿no? Digo, poniéndolo en un ejemplo, pues es como si una pareja sí deja que le dé, o sea, como hay una pareja, dos personas, y entonces hay un amigo que dice, a ese amigo sí quiérelo, a ese amigo sí le puedes dar mucho afecto, puedes habitar con... Pero hay otros amigos que no. Entonces, más allá de no jerarquizar, más bien pareciera como que hay ahí una benevolencia pues vamos a ungir a esta persona y que ella sí pueda acceder a esas cosas, ¿no? Entonces, eso también como que es algo que me ha hecho sentido ahí a lo largo de eso, porque de pronto también podemos, pues como pensar que el pensamiento, bueno, creer que el pensamiento monógamo se está desbaratando y en realidad a lo mejor pues solo estamos dando chance a partir de ese mismo pensamiento de que existan ciertas supuestas disidencias de ello, ¿no? Y pues a lo mejor no son. Claro, a lo mejor son expresiones de lo mismo, ¿no? Nada más replicadas o nada más ahí medio maquilladas. Sí. Híjole, pues es que en mi caso yo sí ubico como una historia como muy larga del pensamiento monógamo en mi identidad y pues creo que viene, como te he platicado en otras ocasiones, pues de mis papás. Uh-huh. O sea, para mí mis papás eran pues una pareja como muy ideal justamente desde estas formas monógamas, ¿no? Y para mí ellos eran como todo lo que yo aspiraba a ser y a tener en una relación, ¿no? Y no nada más en una relación, sino me animaría a decir en la vida, ¿no? O sea, como que ellos representaban algo que yo quería para mí. Porque yo les veía teniendo una relación que a mis ojos pues era muy bonita, ¿no? O sea, tenían como un montón de intimidad, como de confidencia, como de compatibilidad en sus gustos, en sus ideas, se llevaban muy bien. Yo siempre les observé como que tenían una relación como muy amistosa, como muy agradable, como que genuinamente se caían muy bien y se querían en la vida del otro. Entonces creo que ese fue el inicio de mi pensamiento monógamo y de ahí agarró tanta fuerza porque me doy cuenta pues que eso era algo a lo que aspiraba y que muchas veces eso a lo que me llevaba es que cuando estaba en una relación pues me volcaba de forma como muy profunda esa relación, en como en de eso, ajá, ¿no? como en este afán de generar ese nivel de profundidad y de dimensión. Eso me llevó a tolerar violencias, por ejemplo, ¿no? A quedarme en sitios donde pues no estaba yo bien, no me cuidaban y no me procuraban como yo lo necesitaba, pero había esta insistencia mía de es que quiero lograr eso, ¿no? Y me ubico como que es en esas relaciones, pues sí desatendía un montón a mis redes, ¿no? O sea, como que mis amistades pasaban a un lugar así como súper ultra mega secundario, porque ahora ya mis atenciones y mis cuidados estaban depositados en mi pareja, que pues en ese momento era determinada persona, ¿no? Entonces, pues para mí ubicarme y cuestionarme el pensamiento monógamo ha sido pues un duelo, lo podría nombrar así como un duelo, porque ha sido pues un poco como ubicar como las raíces de esas ideas en mi identidad y poco a poco irlas sacando, ¿no? Y entonces eso ha sido sí liberador, pero también pues doloroso, pues porque hay cosas a las pues, que... ¿qué pones en lugar de algo que exacto, quitas, ¿no? O sea, he tenido como que despedir cosas que para mí sí eran valiosas, ¿no? Y que en su momento sí me significaron sueños y esperanzas, ¿no? Entonces, es algo que creo profundamente que está chido hacer, pero también se me hace valioso ubicar la dificultad que sí ha tenido para mí. Sí, pues sí, no es nada más decir que no y ya. Me quedé pensando también con esto que decías, cómo luego o sea, como que a partir de este pensamiento monógamo, las personas como que copian eso que vieron, sobre todo en sus papás, ¿no? O sea, en su papá y su mamá. Porque me ha tocado ver gente, por ejemplo, que tiene esta insistencia como de, es que mi papá y mi mamá se conocieron en la universidad y son el amor de la vida uno del otro, y entonces, pues yo necesito replicar eso, ¿no? Entonces entonces de pronto como que ubico a alguien y digo, ahí está el amor de mi vida, ¿no? Incluso el mismo hecho de ubicar esa idea de que hay una persona que se encuentra y ya como que todo este pensamiento ahí a partir de la historia de los papás ahí es como de que y se encuentra aquí en este momento de la vida y todo, o sea,
creo que también eso que dices es muy, pues debe ser muy doloroso, ¿no? Darte cuenta como de, pues güey, a lo mejor no te los vas a encontrar ahí, a lo mejor eso, pues fue una cosa muy particular, sucedió en otro tiempo, en otras condiciones, en no sé qué. Y eso también puede llegar a ser muy frustrante. Lo digo porque, pues luego querer replicar eso es como, no sé, querer ahí crear una planta que nace en Alaska, aquí en el patio. Sí, claro. Sí, pues es que si se está utilizando ese filtro llamado búsqueda del amor de mi vida, Ajá. pues entonces es probable que se vayan a hacer cosas para encontrarlo, ¿no? Exacto. Y para crearlo y para también. hacer o sea, Exacto. para creer que esa persona... Exacto, para generar eso, Ajá. ¿no? Porque pues ya está puesta como esa expectativa y ya me está moviendo esa búsqueda. Entonces, pues voy a dar de alguna forma con el resultado, pero pues quién sabe cómo vaya a ser ese resultado. Sí, lo que decías de que, por ejemplo, que pues toleraste muchas violencias y todo, como en búsqueda, en tu caso, pues de decir, no, es que este es el bueno. Sí, sí. ¿Y con qué dificultades te has encontrado cuando has intentado cuestionar el pensamiento monógamo? Pues yo creo que, o sea, la más difícil tal vez sería esta cuestión de no pensarse sustituida, ¿no? O sea, de pronto permitir, o sea, como pensar que las personas, porque justamente lo que me hace sentir mal, por ejemplo, ahora poniéndolo al revés de no yo el que fui a X lugar y no invité a Juanito, sino que más bien Juanito fue y no me invitó a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, como yo poniéndome en persona ofendida, uh-huh. Pues sería eso, ¿no? Como cuando yo me encuentro en esos lugares donde veo que no fui considerado en términos monógamos para ciertas cosas, ¿no? O que yo me sabía mejor amigo de no sé quién y al final ese güey se fue con un güey bien random y así de, güey, ¿por qué no me invitó a mí, no? Uh-huh. Creo que eso es como algo muy cotidiano, digamos, del pensamiento monógamo, porque, o sea, a lo mejor otra cosa ya más específica podría ser como en las relaciones, como esto mismo, como de sentirse sustituido o así en las relaciones amorosas, pero digamos en cuestión acá de amor, amistad o así con amigues, pues la neta luego creo que eso, y es algo como que es muy invisible, porque pues a veces te agüitas porque no te invitaron o no sé qué, pero como que tampoco te permites tener ese sentimiento de, ay, güey, es que yo quería ir, o tener celos, o esas cosas. O sea, como que no se escuchan los sentimientos que se generan a partir de eso, y por lo tanto no se atienden, ¿no? Y uh-huh. Tampoco se ven como aceptables, más bien hay ahí como una cosa bien rara de vigilancia de, es que me hubieras dicho a mí, pero no hay una claridad de por qué me hubieras dicho a mí también, uh-huh. ¿no? Yo necesito que tengas ciertos cuidados hacia mí, me gustaría que compartiéramos X y Y cosa. Exacto, así de cuando siempre que vayas a ese lugar me invitas, o sea, esas cosas no hay, más bien es, güey, ¿por qué invitaste a ese vato si ese güey casi ni es tu compa y casi ni lo conoces? Y como que se colocan los problemas en otro lado y no se identifica mucho. Y también como que de pronto, o sea, siento que es más útil de lo que parece. Bueno, no útil, pero como que creo que habita en más lugares el pensamiento monógamo de los que creemos y que nos ayuda a ubicar qué queremos en un montón de espacios donde creíamos que no estaba existiendo, ¿no? Sí. Porque como esto que te digo, de poder expresar necesidades con amigos o de que yo quiero hacer ciertas cosas o también decir de que yo quiero hacer ciertas cosas sin ciertas personas, o sea, como que en ese caso poniendo a las otras personas, pues no necesariamente que se sepan como excluidas, sino que pues eso no depende de cuánto les quieren o no. Sí, claro. Sí, justo yo pensaba que una de las dificultades con las que yo me he encontrado es como la exigencia de parte del otro o de la relación con el otro de seguir pensándole así, ¿no? O sea, justo de priorizarle, de privilegiarle, de ponerle en primer lugar. Y cuando yo tengo estos intentos por ya no hacer eso y por ya no pensar así,
como que la otra persona justo se siente descuidada y desatendida, pues porque pues nos han enseñado que esas son las muestras máximas de afecto y de compromiso y de cariño hacia alguien, ¿no? Entonces está ahí como ese dilema de, híjole, o sea, ¿cómo cuestiono eso sin que mis relaciones se sientan desatendidas, ¿no? Y que no se sienta que me estoy desentendiendo de ellas, sino que solo estoy tratando de habitarlas de otra forma. Uh-huh. Eso, por un lado, y otra de las dificultades con las que yo me he encontrado es que justo como que el pensamiento monógamo ubico que históricamente me ha llevado como a querer ser la mejor opción para mi pareja, ¿no? Yeah. Y eso me ha llevado de repente como a convertirme un poco en esa mejor versión, ¿no? O sea, como en procurar los gustos que a esa persona le gustan, ¿no? Y entonces yo también leer sobre eso, escuchar esa música, saber sobre esos temas, incluso hasta tener algunas modificaciones corporales, ¿no? Quizá no muy contundentes, pero unas cosas escamas, pero cosas como el color del cabello, la forma en que me maquillo, cosas que son aparentemente sutiles, pero uh-huh. que finalmente hablan de esta transformación identitaria que a veces me he permitido hacer y me he sentido un poco como obligada a hacer, como para gustarle más a esa persona y que entonces no tenga que fijarse en nadie más, ¿no? Y entonces cuestionar el pensamiento monógamo para mí ha implicado como abrazarme como soy, ¿no? Y asumir mi identidad y asumirla como algo valioso, ¿no? Como algo que pues está bien así como es. Y puede sonar bonito, pero me he encontrado con que está muy cabrón. Está muy difícil hacer eso, ¿no? O sea, me ha sido como no tan simple y como no tan romántico como pareciera, ¿no? Porque me vuelve a surgir como esta sensación de estar en desventaja frente a otras chicas, ¿no? Que tienen otras características, ya sea físicas o en su personalidad o en sus habilidades. Entonces, como que me ha sido ahí una cosa de ir y venir, de estira y afloja, de que por momentos ya me siento bien y por momentos vuelve, ¿no? Como esta mirada de debo seguir buscando estar como en el primer lugar, ¿no? Para esta persona. Sí, pensaba, o sea, que este tema de la competencia también es como inherentemente monógamo porque parte de que solo hay una persona que va a poder acceder a ciertas cosas, ¿no? Y así como jerarquiza, digo, como ya decíamos en el capítulo pasado, así como jerarquiza, pues solo tener una pareja amorosa, pues así jerarquiza un montón de otras cosas, ¿no? Incluso jerarquiza, pues, que la familia es primero y todas esas cuestiones, ¿no? Y si te casas, pues ya más, todavía más, porque ahora esa es tu familia, etcétera. Pues pensaba, o sea, que tiene una relación también muy, muy cercana con la competencia. Y también creo, o sea, esto que decías de luego nos hacemos preguntas de cómo habitar ese cuestionamiento, porque también al momento de, no sé, como decías, pues estoy tratando de como de redistribuir los afectos y pues las personas obviamente que estaban en ese top, pues se van a empezar a sentir el cambio, ¿no? O sea, si había cierta cantidad de afecto y de espacios y eso se va repartiendo, o sea, creo que eso se puede sentir. O sea, y lo pensaba, por ejemplo, no necesariamente en alguien que va teniendo más vínculos y que es poliamoroso, sino también, por ejemplo, pues no sé, alguien que se está cuestionando esto y que está cuestionando esto con su familia, casado si quieres el ejemplo, pero que entonces se va poniendo más espacios para estas otras personas que también habitan su vida, ¿no? Todos sus amigos, no sé, su escuela, si estudia algo así, o sea, como que, entonces esta redistribución también luego hace sentir esto de, es que casi no, antes hacíamos todo juntos y no sé qué, y, o sea, como que creo que eso también es algo ahí complejo porque, pues, sí tiene que ser algo comunitario, yo diría, ¿no? Si de pronto nada más retiro como todo ese montón de afecto que echaba ahí y de pronto ya está así, o sea, creo que pues habría que apostarle como a esos cuestionamientos comunitarios y también a no hacerles como individuales de, no, pues es que tú estás mal, porque tú ahí te quedas, porque pues tú no estás, acá estamos criticando bien chido y tú pues estás atrás, entonces pues ahí te vas a sentir mal diario. O sea, creo que también luego estas apuestas como que también son individualizantes y al final reproducen el mismo problema que están intentando solucionar, ¿no? Claro. Y creo que con esto que dices, entras a un temita que me gustaría mucho preguntarte, que es, para ti,
¿cuál sería entonces la apuesta? Es decir, ¿qué sería, si pudiéramos pensarlo en términos de lo contrario, qué sería lo contrario al pensamiento monógamo? Sí, yo creo que por esto que decía de la competencia y como de la individualidad, o sea, para mí lo contrario, pues es el pensamiento colectivo y el pensamiento, pues de no competencia, ¿no? O de que no necesariamente hay competencia. O sea, no es como una negación directa a la competencia, sino más bien decir, pues eso no tiene que existir necesariamente. Y como decía, lo pienso de manera colectiva porque siento que justamente, o sea, como los procesos tienen que ser así, pues no sirve de nada que yo sea la persona como que está como en contra de todo eso y que yo ande ahí sole caminando por todos lados y siendo eso, mientras no estoy como conectando eso mismo que estoy habitando, ¿no? Y ya para ponerlo como más en concreto, o sea, pensaría que pues estas formas de, por ejemplo, de sí decir o aceptar las jerarquías existentes, para mí son como un primer paso, ¿no? Como decir, bueno, es que sí hay esta jerarquía existente por esto y entiendo que se está sintiendo mal esta persona porque, pues, en esta idea monógama, pues le estoy dando menos de este espacio, de este... O sea, como que hacer ese balance para mí es como la primera apuesta, ¿no? Como el diagnóstico de cómo estamos con los afectos. Sería como un primer paso. Y a partir de ahí, pues, irlo cuestionando. Yo no creo que haya una postura inacabada, porque casi no creo que haya una postura inacabada para nada. Pero, digo, más que la monogamia, esa sí está bien armadita. Pero, dice ser... Digo, también todos los sistemas tienen su falla, ¿no? Y se explican ahí con otro. Y bueno. Pero pensaba eso, o sea, como la continua crítica y esta, pues, colectivizar esas críticas, porque yo la neta no creo que, pues, si el problema es la individualidad y la competencia, vayamos a ganar diciendo que somos los menos individuales y los menos competitivos, porque básicamente sería otra vez reproducir ese sistema nomás para decir que... Ya les gané, ¿no? Exacto. Soy el más no monógamo del mundo. Sí, soy el más no monógamo y ustedes son menos y yo ya gané y soy también el menos competitivo que todos ustedes. O sea, como que es una paradoja que luego se reproduce en las luchas, ¿no? Sí. Porque se ejerce esta vigilancia de ser eso, pero o sea, en lugar de dar una ayuda, se ejerce una vigilancia. Y pues la vigilancia ya sabemos a qué tipo de sistemas pertenece. Claro. Digo, eso es lo que yo... Digo, a lo mejor alguien va a decir al final, no dijo que hay que hacer. Sí, pues en mi caso creo que... O sea, resuena mucho contigo en que creo que la apuesta sería tener un pensamiento como más colectivo, como más plural y como más complejo. Y en mi caso creo que algo que justamente me ha ayudado como a empezar a ejercitarlo es permitirme justo como no jerarquizar, o sea, como invitarme constante y conscientemente a no jerarquizar nada en mi vida, ¿no? O sea, desde las experiencias, los sentires y por ende las relaciones y las personas. O sea, cosas como si estoy viendo películas y tengo como este deseo de empezar a clasificarlas y a categorizarlas, tratar de no hacerlo, ¿no? Sino mirar como las particularidades, ¿no? Como esta película que tuvo, que me hizo sentir bien, con qué me contribuyó, y esta otra que tuvo, que me llamó la atención, que puedo reconocerle, y esta otra que hubo ahí. O sea, justo como no mirar de cuál fue mejor, cuál es mi top 3, ¿no? Sino estarlo pensando como son cosas únicas, son cosas que en su especificidad existen y entonces yo quiero conocerlas así, ¿no? Y eso me ha llevado justo a intentar relacionarme así con las personas y por ende a mí misma, ¿no? También entenderme de esa forma como algo que no está en comparación con nadie, pues, y que no está en competencia con nadie, ¿no? Sino que existo y soy como ¿cuál es esta palabra? Simultáneamente con otras personas. Sí. Esto. Pensaba, o sea, ahorita que decías todo esto, pensaba en cómo también permitir, cómo valorar desde otros, o sea, como que esta crítica al sistema monógamo también nos requiere valorar los afectos desde otras cosas que originalmente no eran valoradas, ¿no? Porque, por ejemplo, se valora mucho
con quién pasas más tiempo, se valora mucho con quién haces ciertas cosas, ¿no? Se valora mucho también con quién vives, por ejemplo, y también de pronto habría que hacer una revaloración de eso, o sea, como damos por hecho que las personas son importantes porque hacen esas cosas eh, con ciertas personas, pero también el valor que le estamos dando a eso también viene del sistema monógamo, ¿no? O sea, como si alguien vive con alguien, eh, pues eso en el sistema monógamo significa ciertas cosas. Y a lo mejor sí tiene más cercanía en ciertas cuestiones, pero por sí mismo lo que nos dice que vale así es este mismo sistema, ¿no? También pensaba, por ejemplo, que luego, como estas descalificaciones que hacemos, que también es algo como que yo he intentado mucho darle la vuelta, ¿no? Cuando alguien, no sé, siente celos por otra persona, pues en lugar de hacer menos importante ese vínculo, pues más bien preguntarle qué necesita, ¿no? O sea, en lugar de decir, no, es que pues es una amiga bien lejana que nunca veo y que no sé qué, o sea, como que eso me parece que luego descalificar los vínculos y decir que no, pues es que mira, pero casi nunca me contesta o así, o sea, como que son cosas que finalmente pues vienen como de un sistema monógamo, ¿no? Que cuando nuestra pareja nos decía, oye, ¿quién es esa persona? No, pues es una persona ahí que saludo cada mes. Ah, bueno, qué tranquilidad, que la ves menos, que la quieres menos, cuando en realidad así como, no, pues es que la veo cada mes, pero es una persona pues que puede ser igual de valiosa, ¿no? Y que no necesito como invalidar ese vínculo para que entonces tú te sientas cómoda con su existencia, ¿no? Más bien la relación que te hace sentir incómoda. Ahí pues habría que explorar qué necesitas con base en eso, ¿no? Y entonces no minimizar esos vínculos. Creo que también eso es una parte de la propuesta, ¿no? De no decir que les vemos poquito, que son menos importantes, que no hay nada que preocuparse, porque entonces como son menos importantes y son bien minúsculos, entonces ya no son una amenaza, exacto. básicamente, ¿no? Sí, qué fuerte esto, ¿no? O sea, como animarnos a nombrar que pues los vínculos de nuestra vida son importantes y les queremos seguir cultivando, pero que eso justo no va a poner en amenaza Exacto. el vínculo que tengo contigo, ¿no? Entonces más bien preguntarte, ¿tú qué necesitas para tú sentirte especial e importante para mí? ¿Cómo te puedo hacer sentir cuidada? ¿Cómo puedo demostrarte constantemente que tienes un lugar en mi vida? Sí, que esto implique quitárselos a los demás para dártelo Exacto. a ti, ¿no? Que es esa jerarquía y esa pues competencia que todo el tiempo estamos llevando a cabo por nuestros afectos, ¿no? O sea, siento que son como luchas ahí de poder muy gachas. Sí. Me genera entonces como mucha curiosidad preguntarte qué sientes que ha pasado o qué efectos ha traído a tu vida el cuestionar el pensamiento monógamo. Yo creo que sobre todo esto último que te decía, o sea, de valorar las amistades. Y también valorar a esas personas que no necesariamente están como mucho tiempo en mi vida, en el sentido de que no las veo todo el tiempo o no siempre estoy en contacto con ellas, ¿no? O sea, creo que pues me ha ayudado mucho a reacomodar esos afectos y a saberles valiosos y saber que tienen un espacio especial y no tienen que... O sea, como que no tengo por qué decir si es más o menos especial que otros porque pues eso no representa una amenaza. Más bien como que de pronto siento que cuando veo a las personas como por separado hacemos cosas como muy peculiares y como que de pronto, bueno, yo valoro mucho eso. En el sentido de que pues son, o sea, como que se conforma ahí una cosa más que el yo y esa persona, sino como que nuestro espacio cobra vida por sí mismo. Entonces, como que creo que valorar eso se me hace muy bonito. Qué lindo. Se me hace muy precioso el efecto. Sí, pues creo que el efecto con el que yo me he encontrado es que el mundo es mucho más rico y mucho más diverso de lo que yo lo conocía. O sea, como que me doy cuenta que al no jerarquizar las cosas, como que tengo una experiencia del mundo como mucho más liberadora y como mucho más significativa, porque justo ya no tengo esta necesidad de estar clasificando ni de estar categorizando, entonces todo es una potencial experiencia transformadora a su debida medida y con sus propias características, y eso me ha volado la cabeza, o sea, ha sido de verdad muy, muy revelador para mí. Eso por un lado, y por otro lado siento que también ha disminuido bastante mi
mi ansiedad, mi ansiedad en mis relaciones amorosas y amistosas, ¿no? O sea, como que me he permitido, por ejemplo, ver a mis amigas con sus otras amigas y sentirme bien con eso, ¿no? O sea, sentirme feliz por ellas, no sentirme desplazada, no sentirme menos, no sentirme en desventaja, no sentir como que tengo que volver a insistir para tener un lugar importante en su vida. Me ha pasado también con vínculos, ¿no? O sea, que veo a mis vínculos pues relacionándose con otras personas y eso me ha dado gusto y ha sido sumamente sorprendente para mí experimentar un gusto como muy genuino de que están explorando otras partes de su vida y de su identidad con esas personas y está bien. Está chido, ¿no? Sí, y genuinamente me alegra que eso esté pasando y no hay como este deseo de yo debería ofrecerles lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que buscar darles una experiencia similar porque si no, entonces estoy en desventaja, sino pensar como, está bien, o sea, ya eso se cultiva. ¿Qué podremos cultivar acá? Pues no lo sé, vamos viendo qué podemos cultivar juntos o a lo mejor tengo sí claridad de las cosas que hasta este momento hemos cosechado y pienso que son valiosas y significativas, por algo la persona sigue eligiendo tener una relación conmigo, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado un montón como para la gestión de mi ansiedad y creo que otra de las cosas que ha tenido como efecto en mí ha sido pues hacerme responsable, la neta, hacerme responsable de cuando tengo un pensamiento pues muy violento y muy individualista, ¿no? Y que finalmente reproduce como estas agresiones y estas hostilidades, ¿no? O sea, me he dado cuenta que había gente que ni siquiera se me ocurría, pues, o sea, había gente que no me venía a la cabeza cuando pensaba en los cuidados que yo quería ejercer, por ejemplo, a mis metamores, que ya en algún momento dedicaremos un capítulo a platicar específicamente de los metamores, pero nos referimos específicamente a los vínculos de mis vínculos, pensando que tenemos una relación también con esas personas. Entonces me daba cuenta que eran personas a las que ni siquiera pensaba, ¿no? O les pensaba muy poquito. Y eso me fue sumamente doloroso y sumamente confrontativo cuando me di cuenta, ¿no? O sea, hasta ese lugar llegaba como de invisibilizar personas y cuidados que yo podía ejercer hacia ellas. Ya. Sí, ahorita que decías esto último, o sea, creo que, digo, si bien luego vamos a dedicar un capítulo a eso, o sea, también pensaba que, pues que, o sea, darte cuenta de la colectividad que es necesaria y de cómo estas personas, o sea, los vínculos de mis vínculos, los metamores, pues también, o sea, la relación que tengo con ellos también define cómo, o sea, y me refiero como a la relación, o nos referimos como a esta relación que de alguna manera indirectamente podemos llegar a tener, ¿no? Independientemente de si les vemos o si nos escribimos con ellos o algo, pues tenemos una relación indirecta con ellos porque pues nos relacionamos con esas personas y existen en ese espacio. Entonces, de pronto pensaba que eso es parte como de esta colectividad, ¿no? Y de pronto esos dolores que pueden haber, pues también tienen que ser colectivos, porque si no, o sea, como que si no se piensa en eso, o si no se pensaba como en esto que dices que llegaste a pensar en ellos, pues luego creo que sí queda como bastante incompleta esta crítica, ¿no? En donde pues nada más, o sea, como que de pronto sí hago cierta crítica, pero nada más en un espacio en donde solo a mí me conviene y en donde si todo está bien como en mi campito, entonces ya no le quiero mover, ¿no? Cuando a lo mejor, pues también yo tengo, pues, no sé, o sea, como capacidad de actuar en lo colectivo. Digo, esto es un tema por sí mismo, por eso estoy tratando de no abrir nada que no vaya a cerrar. Sí, pues creo que la apuesta es a pensar en colectivo, ¿no? Sí. Todo el tiempo, invitarnos a pensar de forma colectiva, pensando que pues es sumamente difícil, ¿no? O sea, porque el sistema en el que estamos, pues más bien promueve y celebra la individualidad y ciertas individualidades, no todas. Sí. Hay ciertas individualidades que están en la cima de la jerarquía, justamente, que tienen ciertas características histórica y políticamente privilegiadas y beneficiadas. Entonces, pues como que se nos invita a aspirar a esa clase de individualidad y a pensar que pues el mundo así se debe de habitar, ¿no? Entonces, pues ejercitar el pensamiento colectivo creo que es una apuesta bien desafiante, pero finalmente muy gratificante, porque permite habitar el mundo de otras formas. Sí, me gusta mucho la frase que
en una entrevista dice Brigitte Vasallo que dice que, dice luego los orgasmos sí son colectivos, ¿no? Pero los dolores son individuales. Entonces cuando la gente se siente mal es como de, no, revísate ahí, gestiona tus celos y ya cuando todos estamos bien, entonces todos somos amigos. Entonces, o sea, ella lo dice así muy, pues muy desafiantemente como ella luego ubico que es. O sea, a mí me gusta mucho cómo dice las cosas. Y eso, o sea, esa frase me hace mucho sentido para todo esto que decíamos. Totalmente. Y pues, ¿cómo te sientes después de esta conversación? ¿Esta conversación te llevó a algún lugar en particular? Pues creo que a reflexionar sobre estos cosillos y también, o sea, de pronto sí esta idea, por ejemplo, pues de las cosas que me han atravesado como alrededor de espacios o de violencias que se han ejercido contra mí por el pensamiento monógamo, pues sí me ponen triste. Pero, o sea, de alguna forma también me hace sentido como, pues por lo menos ya tenerle en el radar, ¿no? De saber que hay una cosa que existe que se llama así y que de pronto nos puede habitar. O sea, por lo menos el saberle ya no invisible a ese pensamiento monógamo me da un poquito más de esperanza. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, resueno contigo. O sea, pienso que pues probablemente sus raíces son muy profundas en nuestra identidad y también en este sistema, y no sé si alguna vez llegaremos hasta el fondo, probablemente no, pero creo que pues el punto es saberlo ubicado, ¿no? Y mantenerlo vigilado, y que entonces pues esa observación nos permita de repente invitarnos a habitar las cosas de otras formas. Sí. Bueno, pues les agradecemos por haber estado aquí escuchándonos. Pues este es un tema también que sentimos que abre a un montón de otros temas que ya ahí medio en el capítulo estuvimos diciendo. Entonces, pues vamos a ir abordando uno por uno porque todos se merecen ahí su espacito. Y pues les agradecemos por seguirnos, por ver nuestro contenido, y pues les invitamos a vernos aquí cada 3 semanas para pensar y pensarnos tierno. Gracias, adiós. Bye.